Buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes, Bueno, hoy tenemos con Antonio. nosotros a Alberto Gómez, que es de Baracaldo, aunque bueno, siempre ha vivido en Guecho, ingeniero de telecomunicaciones y MBA, y ha trabajado muchos años en redes de telecomunicaciones en Vodafone y luego más recientemente estuvo trabajando en Huawei en temas de gestión. Él, junto con otras personas, ha creado Gravit y nos va a contar qué es lo que hace Gravit, Alberto. Muy bien, muchas gracias por la introducción. Nosotros, bueno, en Gravit lo que hacemos, perdón, pues ya empiezo bien, ofrecemos soluciones que permiten la gestión y el control del inventario en tiempo real usando nuestra tecnología propietaria de visión artificial. Básicamente la tecnología es un software que hace fundamentalmente dos cosas. Por una parte reconoce productos físicos, puede ser por ejemplo latas de bebidas o cascos o EPIs, que es un campo en el que estamos trabajando ahora. Y además de reconocer esos productos, otro factor muy importante es que permite trabajar con vídeo y reconocer las acciones que se realizan con ellos. Es decir, reconoce, por ejemplo, cuando se saca o se mete una Coca-Cola de una estantería o un casco o cualquier producto. Es un software bastante flexible y que podemos adaptar para diferentes casos de uso y además en diferentes plataformas de hardware. ¿Vale? Ajá. Eso es más o menos lo que hacemos. Vale, ¿cómo surge este proyecto? ¿De dónde? Porque tú estabas haciendo cosas en Huawei, Sí. en principio no muy relacionadas con esto, ¿no? No estaban relacionadas 100%. Al final yo he trabajado toda mi vida, ya más de 20 años, sobre todo en temas y proyectos tecnológicos, y surgió pues al juntarnos pues dos grupos, digamos, yo por una parte y por otra parte una Venture Builder que se llama iPower. Ujú. El, el- por mi parte lo que puedo decir es, yo estaba trabajando en Huawei, sobre todo en Madrid, estaba trabajando en Madrid y por temas personales decidí volverme a Bilbao. Entonces aproveché para intentar hacer algo que me gustaba un montón, que me apetecía hacer desde hace un montón de tiempo, que era emprender. Ujú. Entonces me vine para Bilbao, quería emprender también en el ámbito tecnológico. Me gustaba también todo el tema relacionado con inteligencia artificial y demás. Entonces empecé a mirar qué opciones tenía para emprender aquí en Bilbao relacionado con ese tema. Entonces en diferentes cursos, foros y demás, llegué a conocer a iPower, que es una venture builder que potencia el nacimiento, digamos, de empresas relacionadas con inteligencia artificial. Y Ajá. entre ellos y yo mismo nos juntamos, decidimos lanzar un proyecto y buscamos diferentes casos en los que pensábamos que podría tener sentido lanzarlo. Y donde vimos que tenía sentido era este de Gravit, un sistema, digamos, relativamente sencillo de visión artificial que Ujú. permita reconocer productos, en principio lo teníamos orientado a la compra autónoma, Ujú. a reconocer los productos que se cogen, por ejemplo, de un armario y que se pueda cobrar de forma automática. Seguimos con ese enfoque, lo que pasa es que en los últimos meses, al presentar el proyecto a diferentes entidades, pues han ido surgiendo diferentes casos de uso que tecnológicamente son similares en un 90%, pero permiten otras aplicaciones. Perdona que te pregunte un poquito más sobre, Sí, sobre la gestación, Alberto. sin problema. Tú eres de los que piensa como lo de Mahoma y la montaña, ¿no? Sí. Como no había ninguna empresa que me fuera a contratar desde Bilbao, pues me la creo yo, ¿no? Y así me puedo ir a Bilbao, ¿no? Más o menos. Más o menos, sí, pero me apetecía emprender, es decir, Ujú. yo había trabajado en empresas muy grandes, en Vodafone y después en una empresa también más grande que es Huawei, y me apetecía hacer algo que tuviese más sentido de propiedad mío. Es decir, Vale. no O sea, tanto, dime. tú eres de familia emprendedora, además, ¿no? Sí, mi familia ha tenido emprendedora y además en el ámbito del comercio, porque mi familia ha tenido hasta hace, no sé, 10 15 años supermercados por aquí, por la zona de Bilbao. Ujú. Entonces, en el momento además que decidí volver, ya no tenía, ya ese negocio ya no tenía mi familia, pero el tema del comercio sí que me llamaba el tema de inteligencia artificial y me llamaba especialmente el tema de emprender, poder hacer algo en el que pues sea sentir tú la propiedad. Es cierto que a la hora de gestionar en empresas grandes ese sentido de propiedad o responsabilidad también lo tienes, pero no es lo mismo. Es decir, quería sentir ese sentido de responsabilidad, pero como más intrínseco, por decirlo Ajá. de una forma.
Vale. Y entonces, bueno, querías emprender y ya en Bilbao acudes a eventos y en uno de esos eventos conoces a la gente de iPower, ¿verdad, Alberto? Alberto, te decía que decidiste ir a eventos donde había emprendedores, gente de tecnología, para ver un poco qué se estaba cociendo, imagino, ¿no? Sí, Y en uno de ellos es donde conociste a la gente de iPower, ¿no? eso es. Les conocí como parte de este proceso. Yo ya había estado formándome previamente todo en temas relacionados con inteligencia artificial, pero participé también en algún curso adicional que se dio presencial en Bilbao antes de la pandemia, fue en el 2019, y en un curso del Colegio de Ingenieros de Bilbao conocí a esta gente de iPower. Ajá. Conocimos, yo les comenté la idea mía de emprender y un tiempo para ver si cuadrábamos y decidimos lanzar el proyecto. Vale, Alberto, ¿y el tema en el que decidisteis lanzarlo José, vino después de un estudio completo de alternativas, ¿verdad, Alberto? sí. Eso es, hicimos un estudio completo de diferentes alternativas enfocados a inteligencia artificial, donde veíamos que podía haber un nicho de mercado y encontramos vimos bastantes alternativas. Un proceso relativamente, no es decir largo, pero fue de varios meses, 3 o 4 meses, y después de este proceso decidimos ir por este lado. ¿No te daba miedo el lanzarte no, iba a decir el vacío, entre comillas? Después de haber trabajado tantos años en empresas donde tienes un sueldo, tienes una estabilidad, ¿no te daba miedo ese Sí, momento? sí, supongo que siempre hay ese miedo, pero al final, cuando ves todas las componentes, decidí que merecía la pena. Es decir, había esa incertidumbre inicialmente de exactamente qué podía pasar, como decías tú, pero la ilusión de hacer algo, sobre todo en ese momento, era bastante más fuerte. Además, yo me lo planteé no sé, a ver, la forma que me lo planteé es, tengo ya 43 años, creo que tenía. Si no lo hago ahora, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer nunca más. Y si sale mal, lo que me va a pasar es que el currículum lo tengo yo creo que más fortalecido por haber sido capaz de emprender y volveré a una empresa normal. Entonces, ese es el espíritu con el que lo hice y con el que sigo. Es decir, yo creo que va a ir bien, pero bueno, si va mal, siempre tendré la oportunidad de volver a intentarlo o volver al redil antiguo. ¿Y has encontrado facilidades para emprender? O sea, ¿te ha parecido que la infraestructura que existe es robusta y que... eh, Sí, 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 yo creo que sí. Es cierto que viniendo de una empresa grande que no se conoce el sector, puede costar un poco más saber cuáles son los pasos que hay que dar y dónde puedes conseguir ayuda, pero yo por mi parte, por ejemplo, la gente de BEAS me ha ayudado bastante, te da visibilidad claro de dónde te puedes apoyar y después hay un ecosistema, yo creo, bastante robusto, por lo menos aquí en el País Vasco, que ayuda a emprender, además de una forma, me da la sensación, perdón, no muy agresiva, es decir, ayudan poco a poco y por ahora tampoco sin tanta presión como la sensación que puede haber en otros lugares. Entonces, tampoco ujú, sé si también ha sido por la influencia del tema este del COVID, que supongo que ha ralentizado todo, incluso ha ralentizado también este sector un poco, pero el ecosistema que me estoy encontrando yo, por lo menos por aquí ahora, sí que me parece bastante interesante, por lo menos para los primeros pasos. No ujú. sé si una vez que necesite hacer un escalado más grande, la estructura si va a ser tan amiga, por decirlo de una forma, o va a haber tantos recursos o no, pero de momento para los primeros pasos yo creo que hay bastante soporte. Ajá. Y luego, pues te has apoyado en gente que ya tenía más experiencia, que son los de AI Power, ¿no? Eso es, eso Ujú. es. La idea de apoyarme en ellos era fundamentalmente esa. O sea, yo tenía 43 años, quería aprovechar al máximo esta oportunidad y como son gente con mucha experiencia en el sector, pues hacer el proyecto conjunto.
¿Y cómo os habéis repartido el capital a medias o cómo habéis hecho para eso? Sí, hay un reparto. Ellos pusieron una parte de capital inicialmente, después ha habido un reparto relativamente equitativo con opción de crecimiento por mi parte, pues, con una serie de Phantom Shares y demás. Ajá. El Phantom Shares, para el que no entienda, son acciones que están ahí guardadas, pero que todavía no existen, ¿no? Que si se cumplen unos objetivos, sí se van a hacer realidad, ¿no? Ese es el funcionamiento. Eso es, eso es. Acciones fantasma. Sí, sí, es ¿No? una traducción literal. Vale, y entonces, digamos que hay unos objetivos para ti como emprendedor que tienes que cumplir en un periodo de tiempo determinado y en ese momento esas acciones serán tuyas. Si no las cumples, pues no serían tuyas. Imagino que son objetivos más de dedicación que de resultados, ¿no? Sí, 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 esos son objetivos. A ver, yo entiendo, es una parte de protección en el sentido de que el emprendedor que se alíe con estas Venture Builder, pues que haga una dedicación y demás. O sea, no tiene nada más. En los Aparte de venture eso. builders esto suele ser habitual, ¿no? El emprendedor, como a lo mejor no tiene tanto dinero, pues se pone más tiempo y ese compromiso de tiempo pues se realiza, se paga en forma de acciones fantasma. Eso es. Muy bien, vale. Y bueno, me estabas comentando antes que durante los primeros pasos que habéis ido dando han ido surgiendo diferentes casos de uso, porque vosotros habéis imaginado inicialmente un uso más, a lo mejor más concreto de vuestra plataforma o de vuestro trabajo, pero luego habéis visto que tiene más usos. ¿Cuál fue ese primer uso que visualizasteis? Pues perdón, estoy constipado. Bueno, el COVID, que no yo sepa, no se transmite a través de las... De Bueno, las ondas. tú lo sabes mejor que es teleco. Sí, 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 no hay peligro, no hay peligro. Sí, entre la vez que estar encerrado aquí en casa casi continuo es lo que tiene. El primer caso de uso en el que, bueno, el primer caso de uso que desarrollamos fue la propia armario que comentaba, llamado armario refrigerado inteligente, donde el cliente con un código QR abre la puerta, coge los productos que quiera comprar y al cerrar se le cobrarían. Es el primer uso que vimos, pero al presentarlo y demás han surgido, como comentabas otros. Uno de ellos es, por ejemplo, control de EPIs. Lo mismo que controlar qué latas de Coca-Cola coge un cliente, pues controlar que el operario, el trabajador, coge los EPIs que necesita para su jornada laboral. Es, por ejemplo, uno de los casos de uso. Otro caso de uso que hemos visto es, igual que he comentado en las bebidas, pero en vez de orientado a cobro, orientado a control de inventario. Es decir, controlar, por ejemplo, una empresa cervecera, controlar cuál es el inventario de cervezas que hay dentro de sus neveras, que operan, por ejemplo, en supermercados, y controlar que no se introducen, por ejemplo, cervezas de otra marca. Es otro caso de uso que nos han comentado. Después estamos viendo alguno adicional, como puede ser, por ejemplo, algo similar a nivel farmacéutico. Es decir, una nevera donde se controle qué medicinas o vacunas, por ejemplo, coge cada usuario de la nevera, cada trabajador, para controlar, sobre todo, vacunas o drogas que sean más sensibles. Eso, por ejemplo, también estamos trabajando. Sí, sí, sí. Hay una empresa de Álava que nos contó un uso, un producto bastante parecido, pero de uso en fábricas. De hecho lo habían implementado en la planta de Aernova de Álava, o en una de las plantas, que lo que iba el armario era controlando qué herramientas se usaban en cada fase de la fabricación. Vale. Tiene un cierto parecido con vuestro producto. Sí. Sí, puede ser. ¿Cómo se llaman? No conozco. Ellos son EGA Master, es la empresa matriz, y la Llega empresa más. que ha desarrollado este producto es Sega Solutions, que es una filial o no sé si es unidad de negocio o es filial ya, del propio EGA Master. EGA Master es un fabricante de herramientas. Entonces, los clientes de esas herramientas les pedían, oye, que yo quiero que las herramientas, estas herramientas solo se utilicen en esta fase de fabricación y no otras. Entonces, por eso el control de lo que había dentro del armario y de lo que se usaba en cada momento. Entonces, Vale. ahí hay un punto más y es que como el armario se va moviendo, pues tienen que tener también un tracking de dónde está en cada momento, que es un añadido a vuestro producto, que eso a lo mejor vosotros no lo tenéis porque entiendo que vuestros armarios son estáticos, están siempre en el mismo sitio. Sí, los armarios son estáticos. La tecnología
La tecnología la podemos implementar bien dentro del armario o en algún caso, por ejemplo, fuera. Es decir, poner cámaras que controlen estanterías. Digamos, es flexible para hacerlo en ese caso, pero casuísticas en las que se vaya moviendo el armario de momento no hemos considerado. Entonces, en vuestro producto, a nivel tecnológico, habéis introducido por una parte visión artificial, ¿no? Sí, básicamente es visión artificial. Es visión artificial de reconocimiento de objetos. Que son cámaras que tienen un software detrás que es capaz de identificar las imágenes que salen de la cámara, ¿no? Eso es. Eso se hace con inteligencia artificial. Vosotros habéis Eso es. entrenado al software para que sea capaz de identificar cada uno de los objetos que tiene que identificar y que no se confunda y que sepa que es ese y no otro, ¿no? Eso es, que lo identifique y que sea capaz de identificar su movimiento. Sí, sí, sí. Eso es lo que hacemos. ¿Y esto lo habéis hecho vosotros desde cero? ¿Cómo habéis hecho esto? Sí, sí, uno de los motivos de empezar a hacer también temas de inteligencia artificial y visión artificial es que en los últimos años ha habido un crecimiento exponencial en la tecnología y acompañado con este crecimiento exponencial también hay un descenso bastante exponencial en coste de desarrollo. Tanto el hardware cada vez es más asequible y el hardware en local o utilizando la nube, como el desarrollo. Cada vez hay más librerías y hay foros de desarrolladores más grandes en los que facilita el desarrollo. Entonces nosotros el desarrollo lo hemos hecho nosotros propio, utilizando como base pues librerías y demás en este caso de NVIDIA, pero el desarrollo en sí sí que es propio. No es lo mismo hacer este desarrollo, es decir, soluciones de inteligencia y visión artificial existen desde hace un montón de tiempo. Yo cuando hice la carrera ya me acuerdo que había sistemas de reconocimiento de matrículas. Sí, La sí, diferencia es que con todos los temas de deep learning y demás, estos últimos años lo ha simplificado bastante. Lo que podría costar hace 3 años X, ahora cuesta X partido por 10. Entonces hemos aprovechado eso para hacer un producto, por una parte flexible y por otra parte bastante interesante respecto a costes. Es decir, nuestro sistema se puede, por ejemplo, utilizar en plataformas que se conocen ahora como Edge Computing, que son como, por ejemplo, pequeñas Raspberry Pis que tienen un coste bastante reducido. Algo que, por ejemplo, hace unos años era interesante. Ajá. Vale. Y entonces este producto que es vuestro, que lo habéis hecho vosotros, es el producto que implementáis en los clientes, ¿no? O Esto es. hacéis implementaciones basadas en ese producto. Entiendo que en cada cliente habrá pues algunas variedades, tendréis que configurarlo, tendréis que a lo mejor poner unas cámaras más o menos potentes, dependiendo del Eso es. cliente. Sí, nuestra idea, nuestro modelo de negocio, es cierto, todavía estamos en las fases iniciales y lo tenemos que desarrollar con nuestros clientes, pero nuestro modelo de negocio es es software, licenciamiento de software. Nosotros queremos centrar en el licenciamiento de software, no tanto en el hardware, sino ser capaces de nuestro software, como es suficientemente flexible, implementarlo en diferentes verticales. Entonces, un ejemplo de modelo de negocio con un cliente sería, por ejemplo, con lo que comentaba de los armarios refrigerados por ejemplo, de lo de las cervezas, que controla el inventario. En ese caso, nosotros tenemos un acuerdo con una empresa de frío industrial que ya hace las neveras y los armarios industriales y ellos se encargarían de implementar, digamos, el hardware, las cámaras y demás que haga falta y nosotros licenciaríamos el software. Haría falta una fase de integración donde nosotros les ayudamos a integrar las cámaras y demás, pero al final nuestra idea es de licenciar el software directamente. Vale. Y en todo este proceso, evidentemente, habrá hecho falta gente, ¿verdad? Sí, Alberto. sí. Cuéntanos, ¿cómo has encontrado la gente? ¿Qué gente has buscado? ¿Cómo ha sido ese proceso? Inicialmente, la parte inicial, el primer prototipo, la hice yo mismo. Yo diría que más por cabezonería y por me apetecía. No me comentaba antes, quería hacer un cambio a la carrera profesional y dije, pues así de paso aprovecho para conocer bien la tecnología y demás. Entonces, la primera fase la hice yo con la ayuda de la gente de iPower, que son también expertos en esta tecnología. Ajá. Y desde el año pasado somos 3 personas actualmente. Hay otras 2 personas que se han incorporado a la parte de desarrollo tecnológico.
que los cogí de la universidad. Busqué gente salida de las universidades que tuviesen conocimientos de tecnología y sobre todo mucha capacidad de aprender y de adaptación. Y actualmente lo que estamos haciendo es... Telecos, informáticos... Informáticos, inicialmente informáticos. Ahora estoy empezando a buscar también en algún otro ámbito porque nuestro plan este año es ahora mismo contratar a otra persona. Estamos buscando otra persona y acabar el año con en total 6 personas en el equipo. Entonces, ahora mismo tenemos una oferta y la idea es seguir buscando, yo diría en dos áreas. En una parte, gente con algo más de experiencia, que por desgracia, sobre todo en este sector tan concreto como es visión artificial, es bastante reducida en este área de Bilbao. Y después gente que salga de la universidad con capacidad para formarlo. Sí. ¿Y te está siendo fácil encontrar gente? No, está siendo bastante difícil, sobre todo gente con experiencia prácticamente imposible. Pero los que buscas recién licenciados, vamos a decir, ¿esos te cuesta o te cuesta convencerles para que vengan contigo o cómo está siendo eso? No, tampoco, no. Bueno, es cierto, inicialmente tampoco está costando tanto. Yo creo que todo lo relacionado con inteligencia artificial y visión artificial pues es un proyecto, suena bien, independiente de nuestro proyecto, yo creo que es tecnológicamente suena interesante y tenemos gente que se ha incorporado por esa parte sin problema. Es más difícil, ya sabes, al final todos cuando salimos de la universidad, pues nuestros conocimientos son relativamente limitados. Es más importante, yo creo, capacidad de aprendizaje, adaptación, sobre todo a este entorno, que es muy diferente al que puede ser una... ¿Y cómo detectas que esa persona tiene capacidad de aprendizaje? ¿Cuál es tu secreto? Alberto? Ninguno. Prueba y error, diría yo. Ninguno. Prueba y error. La prueba y error es un método muy poco práctico. Científico. Bueno, práctico. Científico, bueno, aparte de poco científico, es poco práctico porque pierdes mucho tiempo. Sí, normalmente tenemos un periodo de pruebas de prácticas, entonces sí que intento a la gente de práctica que está de prácticas al principio estar más con ellos y en función de cómo veamos que se desempeñan, pues asignar unas tareas más prioritarias o menos prioritarias y también en función de eso después decidir la posible incorporación. Esa es mi idea inicial para... O sea, que no tienes una pregunta ahí clave que has encontrado, que le haces... No. En reclutamiento aquí para desarrollo sí que tengo menos experiencia, tengo más experiencia a lo mejor en la parte que hacía de gestión de proyectos y sí me da la sensación que al final el tema de reclutar muchas veces es como un melón, hasta que no lo abres no sabes también cómo va. No, me parece una de las cosas más difíciles que hay. Hay una ventaja, yo te debo decir que cuando entrevistas a personas con perfil técnico, la ventaja que tienes es que la gente es muy sincera. Ya, seguramente. Como es. Sin embargo, cuando estás seleccionando a personal más comercial o más de negocio, ahí la gente te cuenta lo que le han dicho o lo que él cree que tú quieres oír. Entonces, es mucho más difícil hacer una entrevista a una persona de negocio que a una persona de técnica, porque la persona técnica es muy transparente. Sí, es posible. Pero bueno, es verdad que aún así es difícil dar con la persona, claro. Sí, es difícil. Sí, he visto por ahí estrategias, por ejemplo, de mandar algún ejercicio para hacer y demás. No sé, estamos revisando, si te soy sincero, como la fase grande de crecimiento, espero que sea, seguramente, espero que cuando se libere el confinamiento y durante este año, pues sí que estamos revisando un poco a ver la estrategia para reclutar. Ya, está claro. Pero bueno, una persona que está licenciada con una carrera universitaria ya tiene una solvencia. Una base, sí. Ya, porque no viene de no saber nada. Es una persona que ha ido sacando los cursos y que eso ya ha demostrado una cierta capacidad, ¿no? Sí, capacidad de aprendizaje, ¿no? Luego la actitud a veces cambia mucho, ¿no? Eso también es difícil, ¿no? Bueno. Vale, entonces estamos hablando del equipo. ¿Qué es lo que estáis haciendo que requiere tantas personas? Porque 6 personas ya es un equipo importante, Alberto. Desarrollo del software. Al final el desarrollo del software es complejo. Pero si ya lo habías hecho tú. No, hombre, la versión inicial, pero al final, como comentaba, nos adaptamos a diferentes casuísticas y hace falta una parte de adaptación y después, lo que es muy importante, necesitamos también
mantenimiento, digamos. Al final, todos los sistemas de inteligencia artificial y de visión artificial como uno de ellos, pero especialmente yo creo que visión artificial, requieren un reentrenamiento continuo. Entonces, en esa parte sí que hace falta gente, sobre todo, que ayude a consolidar, sobre todo, los procesos, definir procesos relativamente limpios y donde podamos hacer entrenamientos y adaptaciones de forma sencilla. Entonces, en esa parte sí que creo que necesitaremos gente. Muy bien. Entiendo que vuestro sistema, aparte de la visión artificial, también utilizáis sensores, ¿no? Para ver cuando se cierra la puerta, ¿no? ¿No utilizáis bueno, sí, sensores? perdona, sí. Pensaba que decía sensores para medir, por ejemplo, es que hay competidores, por ejemplo, no sé si te suena Selecta, que es una empresa de vending bastante grande, la más grande europea, ha introducido, creo que hace unos meses, un equipo similar al nuestro, pero solamente basado en sensores de peso. No utiliza visión artificial. Nosotros para la parte de reconocimiento de productos sí que utilizamos visión artificial. Es cierto que utilizamos un sensor para detectar cuando la puerta se abre y se cierra. Pero es, digamos, algo accesorio, no es algo que forme parte del core principal de la tecnología. Y luego para meter esto, por ejemplo, has hablado de máquinas de expendedoras de refrescos o de bebidas, ¿no? Sí. Para meter vuestro sistema en esas máquinas, ¿habéis encontrado muchos problemas? Porque ahí, claro, son máquinas propietarias que tienen un fabricante, etcétera, ¿no? Sí, si te soy sincero, inicialmente nuestro enfoque era ir más a la parte de vending. Ahí no hemos ganado tanta atracción como nos interesase. Seguramente también por el tema del COVID. Es justo todo lo relacionado con hostelería ha sido un sector bastante castigado y el del vending también, porque gran parte del vending se consigue en las propias oficinas. Entonces, están bastante castigados. Y actualmente es un sector que estamos todavía explorando, donde no hemos conseguido toda la atracción que nos gustaría. Hemos visto más, pues ya te digo, por ejemplo, hablando con las empresas de frío industrial para posibles implementaciones de control de inventario en una empresa cervecera. O en otro proyecto que estamos empezando a lanzar ahora, que es para controlar la nutrición de los usuarios. Por ejemplo, ver quién coge un flan y quién coge un yogur o coge un plátano. Cosas de estas en sitios donde no esté incluido en la parte de pago, pero sí que haga falta una parte de control. Ajá. Ya. ¿Y todo esto cómo lo dais a conocer, Alberto? ¿Cómo os van conociendo estos? Porque este tipo de clientes que vosotros inicialmente no habíais imaginado que podían demandar algo como lo vuestro, ¿cómo ha surgido ese proyecto? ¿Han sido ellos quienes os han dicho, oye, ¿podríais hacer esto? ¿O os ha ocurrido a vosotros y habéis ido a verles? Sí, en algunos casos se nos ha ocurrido a nosotros, hemos ido a ver y en función de eso hay algunos casos en los que ha habido seguimiento y vemos que puede haber oportunidad y otros, si te soy sincero, en muchos casos ha sido por contactos y que nos han conocido ellos. Ha habido a lo mejor un punto de inflexión que fue cuando entramos en Berriap, la aceleradora aquí San Sebastián, en septiembre empezamos a participar en el programa, salimos gracias a ello hemos salido en algunas notas de prensa, el referente también nos ha referenciado y debido a eso y posibles contactos nos han ido surgiendo posibles intereses. Sí. Es cierto que la parte de desarrollo comercial o visibilidad a nivel de marketing y demás, tampoco estamos muy centrados en eso actualmente porque estamos más centrados en la parte inicial de consolidar los proyectos que tenemos y en ese momento dar visibilidad más fuerte. Sí. Vale. En el ámbito financiero, Alberto, ¿cómo os habéis organizado? Porque esto requiere dinero para aunque sea solamente por pagar los salarios, ¿no? Sí, al principio una inversión inicial a la constitución por parte de los socios y después, como parte de la... No sé si es posible saber cuánto habéis invertido, o es mucho preguntar. Pues yo creo que no podría ahora mismo. Vale, no te preocupes. No te preocupes, yo solo te lo pregunto. Vale. Y después, como parte de RIAD, hemos invertido, en este caso, EASO, que es una de los participantes o de las organizaciones que participan en RIAD, hemos invertido EASO y además hemos conseguido una ayuda por parte de la SPRI, en este caso, de Kinsale. Entonces el plan para este año es con los fondos que tenemos actualmente, con la ayuda de Kinsale, tenemos ya en viso algún primer ingreso o contrato con algún cliente
y continuar por la vía de intentar conseguir alguna financiación extra de las ayudas de Diputación que den algún ligero apoyo y a partir de mediados del 2021 lanzar una ronda de inversión. A mediados del año. Sí, la idea es a mediados de año. ¿De cuánto dinero os gustaría conseguir? Si te soy Todavía no sincero, habéis pensado en ello. Todavía no hemos pensado porque la fase en la que estamos en una fase inicial consolidando los proyectos pilotos con los primeros clientes. Entonces, yo creo que merece la pena hacer ya cifras más cerradas en el momento que avancemos más con ellos. Sí. Vale. ¿Y cómo os veis dentro de 2 años, Alberto? ¿Cómo nos vemos dentro de 2 años? Sí. 50 Pues, personas, 20. ¿Cuál es tu sí, aspiración? o sea, dentro de 2 años, yo dentro de 2 años veo por lo menos con 20 y pico personas. La idea, o sea, 20 y pico personas a poder ser una empresa relativamente distribuida y con el pasado ya esta fase, digamos, en la que estamos más de pilotos y como comentaba inicialmente, tenemos una tecnología en la que el 80% es común, pero todavía hace falta una fase de adaptación a un modelo en el que podamos productizar más y seamos ya un modelo de ingresos recurrentes por servicio. Sí. Y como una referencia en el entorno de visión artificial. Vale. ¿Tenéis mucha competencia, Alberto? ¿Tenemos mucha competencia? Sí, yo diría que en temas de visión artificial hay, por una parte, muchas empresas y hay varias startups que están surgiendo. En el campo concreto que hacemos nosotros, aquí a nivel local, no hay una empresa que haga exactamente lo mismo, pero sí que hay empresas, por ejemplo, para centrarnos en 2 ámbitos, sí que hay empresas de control de alimentación con un enfoque diferente. Hay una empresa catalana que lo que tiene son una especie de terminales de pago en el que vas con la comida y te reconoce la comida, pero tiene un enfoque algo diferente al nuestro. Y, por ejemplo, en el tema de EPIs, hay varias empresas que hacen tema de EPIs, pero también con un enfoque diferente. Nosotros centramos no tanto en qué EPIs se llevan puestos, sino en dispensación y qué EPIs se cogen. Entonces, vuestra diferenciación es en el enfoque. Sí. Sí, nuestra diferenciación es en el enfoque, porque como comentaba al principio, nosotros además de reconocer los objetos, permitimos reconocer al utilizar vídeo las acciones que se hacen con ellos, es decir, cuando se coge y se deja un producto. Entonces queremos hacer esa nuestra diferenciación. Y a nivel tecnológico, ¿la tecnología es posible diferenciarla o es prácticamente imposible hoy en día? ¿Sí es posible diferenciarla? Sí. Sí, al final los desarrollos en nuestro caso son propietarios, es decir, Pero sí que son diferentes. Quiero decirte, a lo mejor es posible más precisión o a nivel tecnológico, ¿por dónde van? ¿Por dónde van esas diferencias? ¿Con la competencia te refieres? Sí, eso es. Sí, bueno, en nuestro caso el enfoque, como comentabas, el enfoque. En nuestro caso, además de reconocer productos, que es lo que hace la mayor parte de empresas, reconocemos lo que se hacen con ellos. Después, un enfoque también diferente que se le puede dar, es que nosotros permitimos implementarlo en diferentes plataformas. Vale. Permitimos una implementación clara que suele haber de todos los temas de visión artificial, es la implementación en la nube. Te coges una instancia de AWS e integras tu software en dicha instancia. Nosotros, además de hacerlo en la nube, que tenemos implementaciones somos capaces de implementarlo también en hardware de coste reducido. Lo que a día de hoy también es una diferenciación bastante grande. Vale. Muy bien. Pues bueno, yo creo que hemos hecho un recorrido completo de todos los diferentes aspectos de la startup, Alberto. Sí, la verdad es que ha sido bastante completo. Lo sabes casi mejor que yo. Incluso nos has aventurado el nivel que queréis tener dentro de 2 años. Y bueno, nos has contado todos los detalles del comienzo, de la participación de Power, luego pues el paso por Berriap, la evolución que habéis tenido a nivel de clientes con diferentes proyectos a los que inicialmente vosotros habíais visualizado. Bueno, pues las necesidades financieras que todo eso supone.
Así que bueno, yo creo que solo me queda agradecerte tu tiempo, Alberto, desearos muchísima suerte, por supuesto, Muchísimas que gracias, José. siempre hace falta la suerte, a pesar de que se ponga Siempre. lo mejor de uno, y mucho ánimo, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme a participar en estas jornadas que haces.